Hoy, en 678 Domingo, te mostramos en detalle quiénes están detrás de la marcha de Clarín. Dicen que desaparecieron 30.000, pero en realidad faltaron 30.000. Dale, este 8 de noviembre podemos lograr algo juntos. Tapa del diario Tiempo Argentino. Informe especial. La trama oculta de una movilización que se presenta como espontánea. Radiografía del 8N. ¿Quiénes están detrás del cacerolazo? El viaje del juez de las carreras pago por Clarín. Stanno decidendo una parte socialista annusata verso la fachada de una ley de medios. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. El juez Horacio de las Carreras, este juez que fue invitado por el Grupo Clarín a viajar a Miami con todos los gastos pagos. Un hecho que debe ser investigado porque aceptar una invitación de una de las partes a Miami con todos los gastos pagos o la mayoría de los gastos pagos es para iniciar una acción penal. El cumpleaños del programa de Bonelli. Veamos quiénes son los amiguitos que lo saludan. Hoy festejamos los 25 años de Sábado Tempranísimo. Vamos a tener mucha gente que me han dicho que estuvo llamando. Marcelo, cumplí 25 años en tu programa y la verdad es que me alegra. Lo mereces porque lo haces con mucha dignidad. Un abrazo muy grande y soy Alberto Fernández. Hola Marcelo, te habla Hermes Wiener. Quiero saludarte por estos 25 años en la radio y el éxito tuyo es precisamente la coherencia. Gracias. Estimado Marcelo Bonelli, qué grande. Felicitaciones. Eduardo Bussi y la Federación Agraria te hacen llegar los más calurosos saludos, compañero. Soy Elisa Carrión. Bueno, felicitaciones a Bonelli y a todo el equipo. Y además me encanta que esté viejo, pero bien conservado. Habla Julio Cobos. Un cariño y una fiesta especial. Soy Miguel del Cel, te quiero mandar un abrazo grande, felicitarte por estos 25 años. Y bueno, lo único que te falta es llamar por teléfono, pagate un asadito y hacemos un doble festejo. Chao, loco. Son Boa de Plata, así que felicitaciones y mucha suerte. Fernando de la Rúa, un abrazo. Soy Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación. Quiero enviarle un afectuoso saludo, que sean muchos años más. Soy Patricia Bullrich. Quería felicitarte por tantos años de un periodismo independiente. Quería felicitarte por tantos años de un periodismo independiente. Elecciones en Estados Unidos. Al carecer de argumentos, así ataca Romney a Obama. ¿Quiénes apoyan a Barack Obama? Si yo fuera estadounidense, votaría por Obama. La hija de Raúl Castro, Mariela Castro, votaría por Obama. Votaría por I would vote for President Obama. Y para colmo, la Agencia de Protección Ambiental de Obama envió correos electrónicos para el mes de la hispanidad con la foto del Che Guevara. Si Obama fuese de ahí de Barlovento, votaría por Chávez. Soy Mitt Romney y apruebo este mensaje. Las 700 emisiones de TVR. En el programón de anoche hubo hallazgos como este. Seguramente alguna televisión registrada podrá recabar los testimonios, las declaraciones de todos los dirigentes. Hoy un programa especial, un programa que va a recorrer una vida intensa, ¿no? La de Néstor Kirchner. Y hemos traído una invitada acorde a este programa. Eve, gracias por estar con nosotros. He llorado estos días como hace años que no lloraba, porque es tan injusto, tan tremendamente injusto. Pero por otro lado estaba feliz porque veía que lo que él sembró estaba en la plaza, que los pibes salían a la calle, que los pibes salieron porque sentían que él les hizo creer en la política. El candidato de la gente. A algunos les parece insólito que se pueda elegir un candidato desde la televisión. Y quiero decir que este programa se hace ahora porque el país cambió después del cacerolazo. Cambió y originó, también gracias a ustedes políticos, este programa. ¿Y cuál es tu proyecto de país? Mi proyecto de país es que haya gente nueva, que estemos nosotros, que vos no votes a los de siempre. Hay opciones, no es cierto de que cuando la gente cuestiona el que se vayan todos, pero ¿quién viene? Acá estamos. Néstor, un hombre que realmente nos estrechó la mano desde el primer instante. Mirá, un día fuimos a la Casa Rosada para un acto de entrega de planes para jóvenes y fuimos con un grupo de compañeras travestis y trans
y él nos dio el beso a todos y a todas diciendo bienvenidos a la militancia. Ese fue el mensaje que nos dio. Hermoso ejemplo de militancia macrista en el periodismo libre. Diario Clarín. Por un rato, Mauricio Macri se olvidó ayer de la política y se dedicó a hablar de música con Robert Plant, el ex líder de Led Zeppelin, con quien entonó divertido alguna estrofa. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de fascinantes noticias. 1. Le irá la descosió en TBR. Existe la posibilidad, en mi caso es así, de que yo tengo una forma de pensar y siempre la tuve, modificándola, una ideología, y este gobierno se parece mucho y hace cosas que tienen que ver mucho a lo que yo pienso. Entonces, no es que apoyo al gobierno porque apoyo al gobierno, en realidad me estoy apoyando a mí mismo. Claro, tu propia idea, claro. Porque es la proyección de lo que a mí me gusta y quiero. Entonces, me parece que a veces se malentiende eso. 2. Vuelve lo que nadie pregunta. Diputado, ¿le puedo mostrar las palabras de su padre en un discurso? ¿Puede ser? Sí, ya las conozco las palabras. Ya las conozco las palabras. Porque parecieran como palabras expresadas en este momento. Sí. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Diario Clarín, febrero de 1987. Duro ataque de Alfonsín a la oposición. Pregunta, diputado, si estos titulares no responden a defender intereses propios de una empresa privada como es el Grupo Clarín. Y puede ser, y que a mí que me interesa que defiendan intereses. Que a mí que me interesa que defiendan intereses. 9, 6, 7, 8. La trifecta numérica que incomoda en el monopolio. ¿Cómo es el título? 7 personas que... Mira lo que digo. Debe haber 7, 6, 7 u 8. No. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Me alegra muchísimo. Hoy está con nosotros para compartir el programa Ricardo Foster. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Ricardo es doctor en filosofía, es autor de numerosos libros y miembro de Carta Abierta, entre otras cosas. Muchas gracias por venir, Ricardo. También está con nosotros para compartir el programa Jorge Sicutino. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido. Jorge es periodista del canal CN23 y es director de la revista 23 también. Muchas gracias por venir, que es la primera vez además. La primera vez, sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar con el primer informe del día. Tiene que ver con los que están detrás de las convocatorias para el 8N. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. Los que están detrás del 8N. Revista Barcelona. La gesta republicana de los apocalípticos ya es causa nacional. El sol del 8N viene asomando. ¿Cómo será el país que amanecerá el 9 de noviembre? Sin AFIP, sin subsidios a mujeres que se hacen embarazar, sin persecución al dólar, sin ataque a los fondos buitre, sin Canal 7, sin derechos humanos para los delincuentes, sin negocios con Angola y sobre todo, sin confrontación.
Las claves de una nueva Argentina sin política ni embestidas contra los monopolios independientes. Sobre la marcha de Clarín para el 8 de noviembre, veamos lo que intentan instalar algunos opositores. Semanario Perfil por Alfredo Leuco. Un 8N que promete una masividad inédita de indignados independientes. Va a ser una movilización importante y espontánea de la ciudadanía, convocada por redes sociales y por una cantidad de cosas que todos recibimos en estos aparatitos que usamos. El 8 de noviembre, la gente manifestándose en defensa de sus derechos, sin convocatoria, sin colectivo, sin partido, sin lema, sin eslogan, sin nada. El 8N, un cacerolazo relativamente espontáneo. La realidad muestra que esta marcha no es espontánea ni independiente, ya que hay un grupo de personas vinculadas a la ultraderecha que están detrás de la organización del 8N. Veamos un mapa que nos aclarará este panorama. Tapa del diario Tiempo Argentino. Informe especial. La trama oculta de una movilización que se presenta como espontánea. Radiografía del 8N. ¿Quiénes están detrás del cacerolazo? Luciano Bugallo. Administra la comunidad del Cipayo, una de las primeras en convocar al cacerolazo, y el blog Argentina Contra K. Trabajó para la Fundación Fragua, dirigida por el director de Escuelas Públicas de PRO, Max Gulmanelli. Participó de la Escuela de Dirigentes del PRO G25 y en el Comité Hípico de la Sociedad Rural Argentina. Bugallo es coordinador de la Red de Encuentro Ciudadano, una ONG dirigida por Claudio Bargach, integrante de la Coalición Cívica, y organiza eventos para la Fundación Libertad y Progreso, coordinando la comunicación con Cecilia Olive. Fundación Libertad y Progreso, a ver, es un centro de investigación de corte neoliberal y conservador. En su junta directiva y su consejo académico se encuentran Ricardo López Murphy, Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda del Terrorismo de Estado, y José María del Niño Pastore, ex ministro de Economía de las últimas 2 dictaduras que sufrió el país. La Fundación Libertad y Progreso está presidida por Agustín Echevarne, quien también fue asesor de Argentina Ciudadana, la fundación del rabino y legislador macrista Sergio Bergman. Eliana Toro es editora del portal digital Tribuna de Periodistas y ex pareja de Iván Velázquez, ex agente de inteligencia prófugo de la justicia, acusado de haber hackeado e intervenido las cuentas de mail personales de altos funcionarios del gobierno nacional. Tribuna de Periodistas, junto con otros 2 sitios, CEPRIN y AN54, actúan como una caja de resonancia del llamado a protestar contra el gobierno. Los editores de Tribuna de Periodistas son Cristian Sanz, uno de los fundadores de CEPRIN, y la ya mencionada Eliana Toro. CEPRIN y AN54 son sitios vinculados a ex agentes de inteligencia y están dirigidos por Héctor Alderete, quien se encuentra procesado por espionaje en la misma causa que Iván Velázquez, ex pareja de Toro. Estos sectores actúan coordinadamente con una serie de medios digitales vinculados a Alternativa Social, el partido neonazi de Alejandro Biondini, y reciben financiamiento del PRO a través de pauta publicitaria. Aníbal Calafel, ex capitán de la Armada, fuerza en la que se desempeñó durante la última dictadura militar, es el responsable de financiar publicitariamente el cacerolazo en Internet. Fue concejal por el PRO en Vicente López entre 2005 y 2009 y candidato a intendente de Mauricio Macri en el mismo partido bonaerense. Actualmente ostenta el cargo de vocal en la Sociedad Rural Argentina e integra el directorio de la Fundación Despertar. Fundación Despertar está estrechamente vinculada a las patronales agropecuarias Sociedad Rural y Carvap. Su presidente honorario es Luciano Míguez, titular de la Sociedad Rural durante el lockout de 2008. A su vez, Míguez es vocal de la Fundación Pensar, usinas de ideas del PRO. Su vicepresidente honorario es José Claudio Escribano, ex subdirector de La Nación y vocal de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Este mapa es mucho más extenso y durante el transcurso de la semana te mostraremos más personajes que están en el armado del espontáneo 8N. Obviamente también están detrás de esto Bullrich, La Nata, Pando, entre otros personajes. Twitter de Cecilia Pando. Queremos un país con una justicia independiente al poder político de turno. El 8N al obelisco.
Nos quieren meter en la cabeza que se mataron personas buenas, alegres e idealistas, cuando fue todo lo contrario. Dicen que desaparecieron 30.000, pero en realidad faltaron 30.000. ¿Alguien sabe que hubo una suerte de guerra entre montoneros y militares? Si Rial nos mintió con su esperma durante años, ¿cómo no lo iba a hacer esta conchuda? Dale, este 8 de noviembre podemos lograr algo juntos. Facebook, que llama al cacerolazo. Solo un año de militares y se acaba la inseguridad en Argentina. Yo soy Fabricio Arguindegui. Yo estoy desde el principio del nacimiento, tanto de esta como de muchas otras páginas militares participando. Administro esta desde siempre. Le queremos dar una cálida despedida llena de honor y patriotismo a Albano Arguindegui, fallecido ya hace 2 días, integrante del glorioso proceso de reorganización nacional argentino, que hizo que Argentina nunca deje de ser Argentina y estamos orgullosos de que haya sido nuestro familiar. Comentarios. Marisol, grande entre los grandes, que en paz descanse. Denmark Dunsk, un caballero. Leandro Amaral, mis profundas condolencias. Mucha fuerza y sigamos luchando en honor a él y muchos más que ya no están por recuperar esa Argentina que mi viejo siempre me narra. ¡Viva la patria! Twitter de Patricia Bullrich. 678N. Twitter de Roberto Giovanoli contestando a Bullrich. ¡Cuánta creatividad, diputada! Como cuando descontó el 13%. Igual de lúcida. Si tienen tantas ganas de expresarse, ¿por qué los que organizan le piden a la gente que evite hablar con los medios? Diario Página 12. Las instrucciones que circulan en internet para el 8 de noviembre. No le demos letra a 678. Vestimenta, remera blanca, pantalón oscuro, escarapela. No hables con la prensa. Expresate con carteles. ¿Será que quieren evitar hablar con los medios para que no salgan a la luz declaraciones tan antipopulares como las que bien retrata la sección de Duro de Domar Cualca? Señora, ¿por qué está acá? Porque defiendo la seguridad, estoy en contra de la corrupción y había otra cosa más. Te soy sincera, no sé bien por qué estoy acá. En realidad mi marido me dijo, ponete la camiseta argentina y yo creí que íbamos a ver a las leonas. Cacerolazo, señora. Estamos acá en el cacerolazo porque votan a los 16 y ahora van a votar a los 14. Las mujeres se embarazan para cobrar los subsidios. La asignación por hijo, porque la gente que no tiene nada, ya se sabe que está procreando solamente por una miseria, 250 pesos por mes. Nadie controla la frontera, entran acá en un colador este país que nadie se está preocupando por la... ¿Por qué? Porque no quiero pagar mis impuestos. ¡No quiero pagar mis impuestos, loco! Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este. No me quiero ir a Miami, a olvidarme de todo, no mantener un montón de vagos. A ver si después vamos a estar manteniendo vagos. ¡Me saca el salario de mi hijo! ¡Para darle a esos vagos de mierda! Y además River Boca, puro pelotazo. ¿Cuándo se va a volver a jugar a la pelota en este país, señores? ¿Cuándo? Porque estar en grupo puede ser mucho más desolador que estar solo. Haga el esfuerzo de no seguir a la masa y pensar por usted mismo. Bueno, muy bien. A ver, Ricardo, estaba pensando que por un lado hay una discusión interesante que plantea el informe, que es esta cosa de las escondidas que juegan algunos alrededor de la postulación del 8N, pero también una pregunta vinculada a esto, si no te parece que tanto el 8N como el 7 de diciembre están generando, digamos, estructurando un escenario político distinto en la Argentina de estos últimos meses del año. A ver, creo que se ponen en claro algunas cosas. Me parece que la etapa de Barcelona es extraordinaria porque dice aquello que no dicen aquellos que se van a manifestar en noviembre, el 8 de noviembre. Justamente, ¿cuál es su visión del país? ¿Qué proyecto tienen? ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer? ¿Contra qué se manifiestan, entre comillas, aparece claro?
Lo que no queda claro, también entre comillas, es qué tipo de país están proponiendo. Uno lo sabe porque aquellos que están por detrás, que van organizando, sistematizando, dándole forma política a lo que va a ser la protesta del 8 de noviembre, obviamente que han venido definiendo un tipo de país que resulta impresentable en términos de la opinión pública, incluso para aquellos que vayan a cacerolear el 8 de noviembre. Parece que hay una diferencia importante entre el 8 de noviembre y el 7 de diciembre. El 7 de diciembre es una fecha que tiene que ver con la legalidad, con respetar una decisión no solamente de un poder como es el poder legislativo, sino de los 3 poderes constitucionales de la Argentina, respetar una decisión republicana. Es una paradoja, porque aquellos que se desgarran las vestiduras hablando de falta de calidad institucional, de una república debilitada, son los mismos que se vuelven cómplices de un grupo económico, mediático, que persiste en estar fuera de la ley. Pero también es una marca de lo que debiera ser o no la democracia en la Argentina. Me parece que el 8 de noviembre, y lo voy a decir de modo directo, es un gesto profundamente antidemocrático. Es la convicción de determinados sectores de la sociedad argentina que suponen que el ruido de una cacerola es el que determina el devenir de la democracia y es el que determina qué país, qué sociedad, qué proyecto, independientemente de elecciones, independientemente de partidos políticos, independientemente de lo que pase en términos de una legitimidad político-democrática en la Argentina. Entonces, claramente, ese 8 de noviembre tiene que ver con un imaginario retrospectivo. Es un retorno en su visión de las cosas a diciembre del 2001. El relato es el relato de un país en estado de catástrofe, un país devastado, un país corrompido, un país aislado del mundo, un país donde salir a la calle es poner en riesgo la vida. Y bajo esa lógica de un país que se desmorona, como era precisamente el proyecto neoliberal del 2001, trasladan, eludiendo todo lo que había generado la crisis del 2001, el mismo discurso a el 8 de noviembre. De vuelta, ¿no? Un país que, para ser salvado por los honestos ciudadanos, tienen que salir espontáneamente, entre comillas, a las calles para manifestar su rencor, su bronca a un gobierno que no gobierna como debiera. Pero aclaremos otra cosa, como para salir un poco del simulacro mediático. Las elecciones del domingo pasado en Brasil. Gran triunfo del PT contra toda la estructura mediática que decía que Serra iba a volver a ganar. Retrocedamos un poco. Gran triunfo de Chávez contra todo el espíritu mediático internacional que decía que avanzaba el candidato de la oposición. Gran triunfo el año pasado de Cristina Fernández de Kirchner contra todo el aparato mediático. En los 3 casos, los candidatos sacaron largamente más del 50%, demostrando que hay en la vida social argentina, en la vida social brasilera, en la vida social venezolana, movimientos reales, democráticos, populares, que muestran cuando lo que aparece es la realidad de esa mirada socialmente otra a la que tienen los medios, qué países están construyendo qué proyectos. Y me parece que la diferencia entre el 8 de noviembre y el 7 de diciembre es que el 7 de diciembre expresa todo un recorrido político, cultural, ideológico y de gestión efectiva. Y el 8N es, como diría mi viejo amigo Nicolás Casullo, una regresión cualunquista. De vuelta la lógica de los que quieren estar más allá de la política, más allá de la ideología, más allá de los partidos, porque ahora los genuinos vecinos, los genuinos ciudadanos del país van a venir a rescatar al país de esa negrada que ha copado el gobierno. Y eso me parece que es el centro, en última instancia, del 8 de noviembre. Gran resentimiento. Incluso podrá haber gente que va ingenuamente, espontáneamente. Uno puede reconocer que quizás alguien que vive en el Gran Buenos Aires se sienta inseguro y cree que la discusión sobre la inseguridad tiene que ver con el cacerolazo. Puede aceptar que hay problemas muy graves con las policías y que eso amerite una salida democrática a discutir la gestión de las policías, pero hay un traslado inmediato a un gesto que es claramente destituyente, porque lo que quieren, porque lo real de su discurso, lo que no dicen, salvo cuando las cámaras no lo filman o de vez en cuando, es que quieren que este gobierno caiga, quieren que esto se termine, porque ¿cuál es la alternativa a X cantidad de personas manifestando el 8 de noviembre? La decisión del gobierno es decir, aquí tienen el gobierno, hagan ustedes el país que quieren, o un gobierno que legítimamente va a seguir diciendo que su política está avalada por el 55% de los votos. Bueno, de eso se trata. A ver, Jorge. Sí, yo no miré tan atrás cuando vos hablás, Ricardo, del 2001.
Yo pienso más que quienes están detrás de esto piensan en el 2008, cuando se discutía por la 125. Y la discusión por la 125, la discusión que la patria campestre quería defender, yo creo que ahora lo quieren trasladar al 7 de diciembre. Y los que quieren defender hacer un 2008 es defendiendo al Grupo Clarín, defendiendo para que no se aplique la ley de medios. Hay una idea detrás de esto, de el 8N, el 7D, convertirlo en una suerte de batalla naval, cuando en realidad, como vos bien decías, son dos cosas totalmente distintas. Una es un cacerolazo que me gustaría saber cuántos de los que van a ir a cacerolear con las mejores intenciones en algunos casos, saben la telaraña que se oculta detrás de esto, como está bien hoy descrito en la edición de Tiempo Argentino, como decía el informe, la telaraña de personas y de agrupaciones que están detrás y que están manipulando, están manejando este 8 de noviembre. ¿Cuántos de los que van ahí saben esto? Porque uno empieza a ver toda esta telaraña y aparecen nombres y aparecen agrupaciones, la Sociedad Rural, el PRO, la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, aparecen esos personajes. ¿Cuántos de los que van saben esto? ¿Y cuántos de los que van saben si están manipulados de alguna manera? A ver, yo me refería al 7D porque hay una idea peligrosa del Grupo Clarín de llevar a la sociedad a un enfrentamiento para proteger sus negocios disfrazado de protección de la libertad de expresión. Una libertad de expresión que nunca la tuvo en cuenta el grupo. No la tuvo en cuenta cuando pasó por arriba de los canales de cables del interior del país, cuando pasó por arriba hasta el propio diario Perfil en su primera aparición, que tuvo que cerrar, y lo decía el propio Jorge Fontevecchia, que mal se lo puede acusar de kirchnerista, cuando acusaba al Grupo Clarín de haberle provocado cerrar su diario porque le había cerrado las puertas de la publicidad privada. Por lo tanto, mal puedo hablar de multiplicidad de voces cuando las ahogó todas. Por lo tanto, yo creo que en esa suerte de batalla naval que quieren presentar, 8N, 7D, está esto. No tanto 2001, yo pienso más el 2008, claro. Y no es la gente en la calle defendiendo a las patronales del campo, sino defendiendo al Grupo Clarín. A ver, Sandra. Sí, yo también lo asocio con las dos fechas. Evidentemente uno puede tender puentes. Sobre el 2008 y en qué lo asocio con el 2008 es... porque lo hemos analizado antes, como que de alguna manera la pelea que se está dando ahora es si el Estado, si alguna corporación o las corporaciones pueden más que el Estado de Derecho. Y me parece que está bien asociarlo con el 2008 porque no importa de qué corporación se trate. Las corporaciones son todas hermanas, todas forman parte del mismo club. En el 2008 tenía que ver con la posibilidad de cambio de un modelo agroexportador. Ahora tiene que ver con la aplicación de una ley que termina con la concentración de medios. Y no me parece casual que un mes antes, exactamente casi un mes antes, se haya armado esto. Me parece que juegan como una especie, es cierto lo que dice Jorge, creo que están tratando de encontrar de alguna manera un choque real. Ahora es un choque simbólico, pero están buscando un choque real. Un pasaje al acto, tantas veces nos hemos referido a eso, que de alguna manera lo estamos evitando, pero cuando uno ve esta red de fundaciones, qué loco además, ¿no? Que no haya partidos, que los partidos políticos como el PRO o como el de Narvaísmo, que ya se han manifestado como parte de la manifestación del 8 de noviembre, bueno, Macri dice que él no va a ir, pero va a ir su mujer o de Narváez, no sé, pero dicen cosas por el estilo. ¿Qué puede hacer que un dirigente político que a todas luces es uno de los organizadores de una manifestación como esta diga que él no va a ir, pero su mujer sí? ¿Cuál es la lógica? Como lo vio el Cati, ¿qué es lo que está mal ahí? Eso yo no alcanzo a entender, igual se le destruye el discurso de antipolítica. Lo que creo es que no se quieren quedar pegados, porque toda esta red de organizaciones, que son los que realmente le están poniendo el cuerpo en Internet y en las redes sociales, no es la derecha, es la extrema derecha. No. Cualquiera de estas fundaciones, si uno se pone a analizar qué roles han cumplido, porque tienen filiales en diferentes lugares de América Latina, algunas de ellas han estado vinculadas al golpe de Zelaya en Honduras, por ejemplo. Otras al intento de golpe en Ecuador. No son inocentes. Y por supuesto que esta información va a seguir saliendo.
Vamos a cambiar de tema, pasamos a la maraña judicial de esta última semana, porque el gobierno, ustedes saben que denunció penalmente al juez de las carreras para que se investigue la posible recepción de dádivas por parte de este juez para favorecer obviamente al Grupo Clarín. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. El 7D, el atropello de Clarín a la verdad. Mañeto desde Uruguay profirió diversos embates contra el gobierno, haciéndose pasar por un amante del republicanismo. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos decidiendo un ataque socialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo, bajo la fachada de una ley de medios. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. Pero la realidad es que el grupo de Mañeto no pudo tapar el hecho de que le pagaron un viaje al juez de las carreras a Miami, obviamente a cambio de fallos favorables. El juez de las carreras viajó a Miami vía Panamá el día 29 de abril de este año en un vuelo de Copa Airlines y regresó a nuestro país el día 15 de mayo por la misma línea aérea. El juez de las carreras ya opinó sobre la cautelar y la extendió un año más de lo que la Corte después acortó al 7 de diciembre. Fallo de la Corte Suprema de Justicia. El juez de las carreras sostuvo que la vigencia de la cautelar que pidió Clarín, establecida en términos equitativos, no podía ser menor al plazo de 36 meses. Es un juez que estaba directamente involucrado con este tema y fue a participar de un evento donde se criticó duramente la ley de medios. Durante el año 2012 se celebró la tercera cumbre de medios de comunicación en la ciudad de Miami, en la cual políticos, magistrados, técnicos y altos ejecutivos de la industria audiovisual debatieron sobre las leyes de propiedad intelectual y su aplicación, la defensa de la libertad de expresión y el desarrollo de la sociedad de la información en América Latina. Este es el escenario en el cual magistrados de la Argentina, que deben ser la expresión de la garantía del debido proceso, en una comparsa de medios concentrados a los efectos de cuestionar los avances en la democratización de la ley de medios, se reúnen pagados por sus amos los gastos, 15 días para manifestar esto. ¿Qué objetividad, qué imparcialidad tienen hoy los argentinos con estos magistrados? Vaicista de las carreras, vacistan, que van a ser héroes de la nación. Con relación a la Sertal, el Grupo Clarín salió al cruce de la verdad con un chistazo. ¿Qué es lo que dice el gobierno del camarista Francisco de las Carreras? Que el juez Francisco de las Carreras viajó al exterior con los gastos pagos por una ONG. Vamos a hacer una introducción informativa a través de esto que hemos preparado, a través de estas placas. Sertal es un centro de estudio para el desarrollo de las telecomunicaciones y el acceso a la sociedad de la información de América Latina, es donde participó este camarista denunciado por el oficialismo. Alejandro Harrison es el director de Sertal en Argentina, presidente de Pramer, que es una empresa del grupo Clarín, y Santiago Piris, que es presidente de Comisión Piratería de Sertal, que es abogado de Cablevisión. Hernán Verdaguer, directivo de Sertal, gerente de Asuntos Regulatorios de Clarín. Todas estas son las evidencias y por eso el oficialismo dice que hay relaciones entre una empresa y donde fueron a hablar además de la ley de medios. También resulta muy divertido que el grupo en su defensa diga que el gobierno acusó a De las Carreras de recibir dádivas sin decir que las dádivas fueron pagadas por ellos mismos. Política, ahora el gobierno volvió a presionar a la justicia, denunció penalmente a uno de los jueces que tiene que resolver sobre la ley de medios. A De las Carreras le achacan el delito de recibir dádivas. Diario Clarín. Ley de medios. El gobierno hizo una insólita acusación contra un juez. Quiere querellar por dádivas al camarista Francisco de las Carreras, que debe decidir sobre un planteo de Clarín. Pero hasta De las Carreras, sin querer, admite que su viaje fue pagado por Clarín a través de la Sertal. Diario Clarín. Un camarista justificó los gastos de un viaje al exterior. Francisco de las Carreras documentó que pagó todos sus gastos, excepto el viaje y el hotel abonados por Sertal. Lo que le han pagado al doctor de las Carreras es el viaje y la estadía, es decir, el alojamiento.
Sí, eso es suficiente ya para... Sí, y tienen los elementos Bueno, si ha pagado alguna comida o no, bueno, es un tema absolutamente menor. Sí. Lo trascendente es que un juez federal que tiene una causa en sus manos de altísima gravedad institucional, como es impedir que una ley votada por el Congreso de la Nación se aplique, que quizás esa medida cautelar obstruya las facultades de otro poder del Estado, como es el Congreso, haya aceptado ir a Miami invitado por una de las partes con todos los gastos pagos, es un hecho grave que requiere mínimamente, que traspasa los límites de la ética y requiere mínimamente una investigación penal. Nosotros consideramos que el doctor de las Carreras ha incurrido en un hecho que debe ser investigado, porque aceptar una invitación de una de las partes a Miami con todos los gastos pagos o la mayoría de los gastos pagos es para iniciar una acción penal. Finalicemos con un capítulo de la miniserie El Pacto, que tiene mucho que ver con lo que venimos mostrando. Hola, sí, disculpe, quería notificarle al señor que acá hay una tal doctora Córdoba que pidió ver los 36 cuerpos de la liquidación del diario La Expresión. Aguárdeme un segundito, por favor. El juez quiere hablar con usted, señor. Gancedo, señor. Doctor, acá tengo sus últimos resúmenes de la tarjeta de crédito. Veo que le seguimos pagando el geriátrico a su madre y que su hija sigue estudiando en la universidad tan cara. Y bueno, después tengo algunos gastos normales para su investidura. Quería saber qué hago si esta mujer vuelve. Bueno, creo que el arreglo que tenemos es suficientemente beneficioso, doctor. Con que no se vuelva a encontrar con el material es suficiente. Ya sabe, doctor, lo que tiene que hacer. Hacerme una visita a ese juzgado. Sí, señor. Bueno, muy bien. A ver, Ricardo, ¿qué te pareció el informe? A ver, si eso es efectivamente así, y está claro que un juez que está nada más ni nada menos que juzgando una causa tan importante viaja a Miami invitado por uno de los grupos interesados, me parece un problema. Fíjense la caída en vértigo de cierta clase dirigente argentina. Antes se hubiera pagado un viaje a París, un viaje cultural. Ahora los jueces o ciertos jueces van a Miami a traerse algún souvenir de Miami. Yo creo que en realidad para mucha gente que va a ir a golpear la cacerola es algo normal, natural, es expresión de algo civilizado, que una empresa invite a un juez a poder participar, entre comillas, de un congreso independiente donde se discutirá objetivamente la realidad de los medios de comunicación. Me parece que también este tipo de denuncia lo que pone en juego y en evidencia es todo aquello que está dispuesto a hacer, en este caso el Grupo Clarín, para impedir que la ley funcione para todos en la Argentina. Y al mismo tiempo pone de nuevo en claro cuál es el límite de su idea de república. Porque esto hay que decirlo una y otra vez. Ahora se utiliza mucho la palabra populista para ir contra los gobiernos democrático-populares de América Latina. Y los mismos que utilizan esa palabra como palabra demonizada son los que hablan de la espléndida república perdida, de la gran legalidad y las grandes instituciones de esas repúblicas que funcionaron maravillosamente bien, pero que un día vino una especie de horda de gente oscura que se llevó puestas esas repúblicas y las destruyeron. Y lo que hacen es precisamente envilecer sistemáticamente a la república. No aceptan una ley votada ampliamente por las mayorías de ambas cámaras. No aceptan la decisión del Poder Ejecutivo de hacerse cargo de esa ley y no aceptan una decisión de la Corte Suprema. ¿Qué más hay que explicar? Yo creo que el que va a cacerolear, insisto, el 8, sabe perfectamente a qué va. Sabe que este juez ha ido a Miami pagado por Clarín. Sabe que Clarín va a hacer lo imposible para que el 7 de diciembre no cambie nada en la distribución del poder mediático en la Argentina. Y va a seguir insistiendo con esa lógica. Entonces creo que, por supuesto, hay que seguir mostrándolo, hay que seguir señalando de qué lado está, en verdad, la reinvención democrática en el país y quiénes atentan contra la vida democrática. A ver, Dante.
Sí, pensaba que en los dos informes aparece la cuestión de, digamos, tratar de equiparar lo que no se puede equiparar. Es decir, creo que lo decía Jorge también, digamos, 8N y 7D como si fuese una batalla naval. Y en realidad lo que estamos viendo es que se está presentando que son como algo así como 2 días donde las dos grandes facciones de la Argentina se enfrentan, una cada día, ¿no? Y me parece que no es así. Lo que hay claramente en el 8 de noviembre es una manifestación que justamente se puede hacer porque existe una democracia y es digamos, una manifestación donde se representan intereses de una facción importante de la sociedad, ¿no? Ahora, el 7D no es la representación de una facción. En realidad lo que está en juego ahí es si la democracia va a estar por encima de las corporaciones. Eso tendría que acompañar, sin duda que la ley de medios fue impulsada por el gobierno y que todo el kirchnerismo apoya esa ley. Ahora, aún los antikirchneristas deberían también apoyar esto, porque, insisto, no es una cuestión propia del gobierno. Acá en este informe pasa lo mismo, decimos, la embestida del gobierno contra... No, a ver, es si la democracia se va a imponer o finalmente van a seguir gobernando las grandes corporaciones. A ver, Jorge. Sí, no, y algo más. ¿Cuánto hace que no se veía a ustedes que lo veían a Mañeto hablar en público? Muchísimo. Yo creo que tiene que ver con la preocupación que hay en el grupo muy grande sobre lo que puede ocurrir a partir del 7 de diciembre. Y esa preocupación se manifiesta también en todas las tapas, en lo que hace diariamente el diario, lo que hacen por televisión. Lo que están mostrando así es una gran preocupación porque justamente es eso, no es equiparable en términos que lo que ocurre el 7 de diciembre es una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre una ley votada por un gobierno, por un Congreso democráticamente elegido. No hay comparación. Por lo tanto, esta preocupación tiene que ver con eso. Es decir, y repito, que salgan así de esta manera tiene que ver con esa... con que, bueno, se ven que ya no tienen mucho más elementos y se están poniendo, como bien decía el informe, a ciertos jueces en evidencia. Yo creo que esa evidencia, la contundencia de los hechos que se muestran con cada uno de estos jueces que estaban irregularmente elegidos allí, muestra justamente que se le están acabando las posibilidades de frenar este 7 de diciembre. A ver, Nora. Sí, a mí me parece que en la cantidad de cosas positivas que ha implicado sacar a la luz cómo se manejan las corporaciones, no solo Clarín, sino la justicia, este caso de lo que implica la resistencia del Grupo Clarín a cumplir la ley, como decía Jorge, pone en evidencia cómo se maneja realmente el poder, gran parte del Poder Judicial. Que el otro día un secretario de la Cámara diga que 3 personas se juntaron en un despacho, pusieron 2 papelitos con 2 números y habían así decidido que al juez Tetamante, un juez jubilado, que lo hacían volver al fuero para hacerse cargo de la causa Clarín. No, y esto era absolutamente normal, porque supuestamente el sistema informático no estaba programado para poder decidir entre 2 opciones. Entonces era manual. Un papelito. 3 papelitos, digamos, entre 3 personas adentro de una habitación, definían independientemente cómo se definía una causa de esta naturaleza. Pero eso le llaman independencia, eso es lo interesante, digamos. Uno ¿no? leía, eso... la verdad que es un ejercicio leer hoy el editorial, la columna de opinión de Joaquín Morales Solá. La defensa que hace del doctor de las carreras, del doctor Recondo, pero dejando, digamos, despejando cualquier margen de duda posible sobre la honorabilidad de estas personas, cuando en realidad lo que se está diciendo acá, investiguen el comportamiento de estas personas a ver si es normal que alguien que tiene que definir sobre una causa sea invitado por los sponsors de un congreso que en definitiva son los directamente interesados en esa causa. La secretaria de esa cámara es la hija de uno de los camaristas, la otra es la cuñada de... Todo es un poder corporativo que se autoprotege y que cuando el poder democrático pone la lupa sobre ese manejo corporativo, pasa a ser ilegítimo el poder democrático. Es decir, la democracia viola la institucionalidad cuando trata de garantizar transparencia. Claro. Para mí lo grave hasta ahora es que eso haya funcionado así y que recién ahora lo estemos viendo porque está implicado el poder corporativo de Clarín. Que hasta ahora nadie hablara... Nadie, cuando digo nadie, es nadie, ni el poder político, ni opositor, ni oficialista, ni los medios de comunicación, ni el periodismo de investigación, supuestamente, se ocupara de ver cómo funciona realmente la justicia y a quiénes beneficia, quiénes son, cuál es la independencia del Poder Judicial cuando está el poder económico detrás. Esa impunidad, yo encuentro que en estos tiempos está un poco
digamos, aparece como una torpeza ahora, eso es lo que quiero decir. Aparece como una torpeza, o sea, evidentemente no sabían que eso podía pasar ahora, digamos. Esto es lo que me llama la atención del tiempo político de ahora. Es que es difícil volver sobre una práctica sistemática. Claro. Durante muchas décadas el funcionamiento de la Argentina y fundamentalmente de la Argentina democrática fue el de ese trabajo sistemático de las corporaciones de manipular y definir hacia dónde había que ir y cómo había que ir. Yo creo que si algo bueno está sucediendo en la Argentina es que se están aclarando muchas cosas. El 8N es un día donde están aquellos que defienden una historia de las corporaciones y el 7D es una defensa, me parece que Dante lo planteaba muy bien, de la democracia y de la legalidad democrática. A ver, Mariana. No, yo quería, que lo que me interesaba era a mí también la fecha del 2008 me parece sintomática para mostrar todo lo que cambió entre aquel momento y ese. En aquel momento era muy difícil ponerle palabra, o no había oreja en todo caso, para cuando uno decía esto, la autoconvocatoria no tiene nada que ver con la realidad, la cosa espontánea tampoco tiene nada que ver con la realidad. Era muy dificultoso que hubiera oído para cuando uno decía eso. Y lo que me parece interesante es que entre aquel momento y cuando uno habla de la famosa formulita la gente tan perversa, tan instalada por Clarín, ya empieza a verse cómo eso cruje, cómo no tiene sustento, cómo detrás de esa formulita la gente espontánea y autoconvocada hay toda una cantidad de intereses políticos. Y cómo, lo otro interesante también, es que de a poquito el Poder Judicial deja de ser la justicia para convertirse en otro poder, también con intereses. Entonces yo creo que cuando todo eso queda blanqueado, que el poder político tiene intereses, que el poder económico tiene intereses, que detrás de la famosa la gente hay toda una cantidad de personas organizadas que también tienen intereses, y que detrás de la justicia hay un poder judicial con intereses, yo creo que ahí entramos como en una situación de absoluta democracia en la discusión. Orlando, querido. Sí, me quedé pensando primero en lo de las voces, ¿no? Voy a lo anecdótico porque a veces lo anecdótico apoya la sustancia. La aparición sorprendente del directivo de Clarín en Montevideo, con esa voz que parte de un proceso de enfermedad que todo el mundo conoce, y recordaba, justamente por el video, lo de Amingorena, aquella, si se quiere, frustrada serie televisiva que no llegó a entenderse demasiado y que tuvo ese escándalo, pero pensaba en la voz de Amingorena y pensaba en los trabajadores del Grupo Clarín. Cualquiera de nosotros tiene contactos y yo los tengo. Ex amigos o amigos, no le conocen la voz a Mañeto. De pronto sienten una revelación en esa voz que aparece allí. Y muchas veces uno se pregunta, para un hombre poderoso, mostrar una debilidad es, de algún modo, un acto, te diría, psicológico, revelador de que algo está pasando en Dinamarca. Lo segundo, me sorprendió ver, la palabra sorprender no es la adecuada, pero a Alberto Fernández, ¿no es cierto?, elogiando a Bonelli, como otros políticos, como Wiener, como de Narváez, como del CEL, y pensaba que estuvo adentro del kirchnerismo. Y pensé que es difícil para un presidente rodearse de determinados elementos y poder zafar de esas tenazas y conspiraciones que uno tiene el enemigo adentro, ¿no es cierto? Es impresionante ver en poco tiempo lo que ocurrió. Otra cosa que me parece interesante es que la palabra amo que pronunció el senador Fuentes respecto de esta situación de sometimiento de los jueces al poderoso o a los poderosos. Primero, ¿qué es el poder? La mayoría de los periodistas tuvimos intencionalidad en muchos años de profesión de considerar que el poder al que había que ladrarle era el gobierno o los gobiernos. Ese es el poder. Esta es una cuna periodística que no en las universidades, me consta porque fui profesor y porque conocía a los profesores, me consta que era muy difícil de cambiar. Los periodistas fueron enseñados a ladrarle al poder político y fueron enseñados a no ladrarle al poder económico. Esta es una enseñanza que está puesta en cada uno de nosotros, aunque tenga 16 años. Porque genéticamente, culturalmente, se va. Cuando mi compañera Nora habló
negativamente, pero bien, el cuadro del periodismo que no se ocupó, los políticos tampoco, etcétera, de esa trama judicial que uno sospecha, salvo de aquellos jueces que estaban involucrados con el genocidio, con ese tipo de cosas, pero toda la trama de ese poder, porque el Poder Judicial también goza, y vos sos profesor de la universidad, ustedes saben que goza de un prestigio impresionante. Uno dice La Haya y piensa en Dios. Y después descubre estos pequeños juececillos subrogantes que son los que rapiñan ahí en el medio de esa trama. Entonces, todo lo que vimos en los informes, que me pareció interesante, y termino con esto. Cuando vi el saludo al amo, que personifica Bonelli, de estos personajes que a veces uno les tiene simpatía o no, y debe tener sus, digamos, su gente que lo favorece, como Wiener, como, no digo Alberto Fernández, pero del CEL, que obtuvo tantos votos en Santa Fe. Es interesante ver cómo se achican frente a la idea de este Bonelli todopoderoso, que es la voz del amo transformada en un conductor de televisión. Ahora, la diferencia es que el socialismo votó la ley de medios, ¿no? Claro. Eso es una gran diferencia. En su totalidad apoyó. Claro. Cambiando de tema, vamos a Estados Unidos. Hablemos de que a 2 días de las elecciones en Estados Unidos vamos a ver en realidad un informe en donde se muestra que la cadena Fox News tergiversa algunas palabras de Obama, obviamente en favor del candidato republicano. Vemos el informe y lo debatimos. Dale. Aquí, allá y en todas partes. Fox News y las mentiras sobre Obama. Excelente concatenación de jugoso material y Víctor Hugo editorializando. Permite comprender cómo operan los medios aquí, allá y en todas partes. Lo que verán sobre Estados Unidos es idéntico a lo que día tras día sucede en Argentina. En un programa en el que estará dedicado a mostrarles cómo ciertas operaciones, ¿se acuerdan la del miedo que se hizo aquí tomando un discurso de la presidenta, cortándolo, segmentándolo y con toda intención haciendo creer que pedía que le tuviese miedo a la población? Bueno, verán cómo le hace lo mismo la cadena Fox a Obama. And you know, there are a lot of wealthy, successful Americans who agree with me because they want to give something back. They know they didn't. Look, if you've been successful, you didn't get there on your own. You didn't get there on your own. I'm always struck by people who think, well, it must be because I was just so smart. There are a lot of smart people out there. It must be because I worked harder than everybody else. Let me tell you something. There are a whole bunch of hard-working people out there. If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a great teacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable American system that we had that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges. If you got a business, you didn't build that. Somebody else made that happen. The internet didn't get invented on its own. Government research created the internet, so then all the companies could make money off the internet. The point is that when we succeed because of our individual initiative, but also because we do things together. Impecable discurso, ¿no? Me imagino que la mayoría de ustedes lo comparte. Vean lo que hizo la Fox. Small business owners, guess what? The president has a new message for you. If you got a business, you didn't build that. Somebody else made that happen. You didn't build that? Who built that? Who built that business? Who worked? Who invested? Who took risk? If you built a small business and made it a big success, you didn't build that. I think it's disturbing. It's petty. It's mean. It's ignorant. It's so demeaning. It was almost an insult. It was an insult. Just an insult. Does President Obama want a do-over? Thank a bureaucrat. Well, I think we're starting to find out the real Obama. That's a near-socialist approach to economics. In a lot of trouble for calling him a socialist. His policies are socialist. And we don't need to have him literally spit in our face and tell us what we're doing is not worthy. Doesn't it change the whole definition of the American dream to a certain extent? Those comments go against the very essence of the American success story, the American dream. Vienen semanas de campaña de Fox, acompañado inmediatamente por las otras cadenas, porque ellos van fijando de alguna manera la agenda.
hasta llegar, después de lo que hemos visto, que en realidad dijo Obama, a esto que van a ver que también es increíble. People who've worked hard, started a business, and created jobs can't believe what President Obama is saying about them. If you got a business, you didn't build that. Somebody else made that happen. Oh. Unbelievable. What an insult. I am outraged. I can't believe he just said that. I can't believe the President of the United States could say that I have not made this. The government had practically nothing to do with it. If anything, government gets in our way. We've worked for everything we've gotten. We risk everything every day. Came from my own personal savings. I've invested 5 years 20 years of my life into my business. And Mr. President, I don't think you understand that. But the President of the United States would be that unsupportive. Now we really know how he feels about small business. The backbone of America. We're here to help improve this economy. The American dream is being lost. You didn't build that. Somebody else made that happen. To rebuild the American dream, we need a president who believes in the American dream. ¿Lo vieron? Un discurso que daban ganas de aplaudirlo, lo toman miserablemente, lo reconstruyen de alguna forma con la edición y lo dan, se lo entregan a la gente y lo recogen de esta manera inmediatamente. Es decir, un discurso pleno de elegancia, de sensibilidad, para hablarle a los ricos y decirle pónganse las pilas. No puede ser que como Romney ustedes pretendan pagar cada vez menos impuestos y que las cargas vayan sobre la gente del común. Eso es lo que les está diciendo. No se hicieron ricos solos, porque son unos genios. Hay una ayuda. Aquí, allá, en todas partes. A ver, Jorge, querido. Sí, no, me llama la atención lo siguiente, siguiendo un poco la campaña electoral de Estados Unidos, que este martes, el 6, se vota, que está muy pareja, están cabeza a cabeza, una luz de ventaja tiene Obama, pero las últimas informaciones que llegaban decía que la aparición de este huracán Sandy lo que generó es un crecimiento de Obama. ¿Y por qué también? Porque en la gente está el recuerdo de lo que pasó con el huracán Katrina y lo que pasó con el gobierno republicano y con Bush, que los dejó a las buenas de Dios, los abandonó. Creen que con Obama, de alguna manera, el Estado norteamericano tiene un poco más de participación, van a recibir un poco más de ayuda a lo que ocurrió con Katrina en la época de Bush. O sea, un desastre como el que sufrió, sobre todo la zona de Nueva York, ¿no? Con este huracán, de alguna manera pone en evidencia lo que estaba diciendo Obama aquí, ¿no? Bueno, alguien te ayudó, el Estado, algún maestro, hubo gente que te acompañó. Bueno, Bush, los republicanos los dejaron solos a las víctimas del Katrina, por lo tanto lo que ocurrió con el Sandy quizá le dio un empujoncito más a la candidatura de Obama en estas elecciones. Yo agregaría una cosa que me parece interesante. Todo parece que tiene que ver con nosotros o con Argentina. En realidad la publicidad es extraordinaria. Lo que capta ahí el publicista republicano es que hay una sensibilidad, hay un imaginario en cierto sector medio estadounidense que concibe el mundo desde su propio individualismo, que si las cosas le van bien es por mérito propio y si le van mal es porque alguien malo le hizo que le fueran mal. Es decir, hay una ideología que es ya del sentido común, de la sensibilidad, que viene de muy lejos en esa sociedad, que le da un perfil extraordinariamente importante a la iniciativa individual, a la iniciativa privada, y la palabra Estado es una palabra que ha sido maldecida por la derecha norteamericana y que ha penetrado hondamente en el común de esa sociedad. Entonces, ¿qué hacen? Frente a un discurso como el de Obama, que en realidad podría recordar al viejo Roosevelt, al estado de bienestar y un montón de cosas, lo que hacen es recortan aquello de ese discurso que les importa, porque es la verdad de ese discurso. Lo que Obama está diciendo es que si Estados Unidos quiere salir de esta crisis, quiere ir hacia otro lado, los ricos tienen que aceptar que hay un rol diferente del Estado. En Argentina pasa algo parecido. El 8 de noviembre, muchos de los que van a ir a cacerolear piensan que el éxito es gracias a su brillantez y que cuando les va mal es el producto de una clase política corrupta, de un Estado lastimoso, etcétera, etcétera. Y esa es una ideología que la vimos en el 2008, maestras de Entre Ríos y Santa Fe diciendo que en realidad la culpa la tenía el Estado Nacional, de Angeli diciendo que a los médicos y a los maestros le iban a pagar mucho mejor ellos, y afincándose en la idea del cuentapropismo moral. La idea es el cuentapropismo moral, es decir, yo soy el héroe de mi propia creación y el Estado es un lugar perverso, una caja negra
que me quita libertad. Pero eso es generar una mentira para una gente que quiere escuchar una mentira, Pero digamos, por que supuesto, tiene a ver, ganas de escuchar una mentira. La ideología funciona cuando uno no percibe que allí hay mentira. Cree que lo que está escuchando es parte de su representación del mundo. Eso no hay que perderlo de vista, porque si no vamos a imaginar que el que va a cacerolear el 8 de noviembre tiene absolutamente claro lo que es blanco y lo que es negro. Las cosas siempre son un poco más complicadas, más tensas, más complejas en su construcción. Es decir, cierto sector de la clase media piensa que efectivamente el ombligo del mundo es lo que ellos creen que el mundo debe ser y lo que ellos son en ese mundo. Y el resto es la infamia, es lo que pone en peligro su propia vida, sus propios derechos, etcétera, etcétera. Eso pasa en Estados Unidos, que son los inventores de todo esto. A ver, ellos inventaron esta idea, le dieron forma desde los padres de la independencia en adelante. El Estado siempre ha sido un problema. Solo durante un periodo, que fue el gran periodo del New Deal de Roosevelt, en Estados Unidos pasó algo distinto. Crisis profunda, destrucción económica, y vino allí un modelo que fue acusado casi de comunista. Entonces, ahora operan bajo la misma lógica. Obama es apenas, te diría, la expresión infinitesimal de lo que fue Roosevelt para la sociedad norteamericana. Y sin embargo, es socialista Obama. Ese es un discurso equivalente al que opera la corporación mediática en la Argentina y que entra en la sensibilidad y en la manera de ver el mundo de una parte importante de la clase media, porque la clase media se ve como virtuosa, se ve como agente de sus propios éxitos. Sí, pero te diría una cosa peor aún, para dar un panorama peor todavía. No solamente le critican al Estado por sacarle su dinero, por sacarle sus bienes, sino que lo que hace el Estado con eso es darle a la gente que no tiene por qué darle. Es decir, el Estado saca a los que producen, saca a las personas de bien para darle a los otros. Allá decían, no sé, no me acuerdo que mencionaba la publicidad, pero acá escuchábamos a unas personas que venían a cacerolear protestando por la asignación universal por hijo, por ejemplo. Sí. Es decir, no es el Estado corrupto ya, es el Estado que le da a los que necesitan. Contra ese Estado no quieren estar. Claro, por eso digo, ojo que no hubo una tergiversación. Fox no tergiversó nada. Eso me parecía interesante marcar esa parte. Claro, digo, no es lo que pasó acá con el discurso de Cristina, con tienen que tenerme miedo. No, efectivamente, por supuesto que toman ese pedazo que es funcional, como decía Ricardo. Pero está claro que hay una apuesta ideológica, hay dos cosmovisiones del mundo que están entrando en juego. Cuando está diciendo Obama lo que dice, está diciendo, vos sos rico y tenés tus derechos civiles y políticos, ¿creés que te los podés guardar vos solo? ¿Quién te hizo la ruta? ¿Quién te paga el policía que te va a proteger tu propiedad? Te lo paga el Estado. Entonces, no creas que solamente tus derechos sociales y económicos, esos que van para los vagos, son nada más que los que distribuye el Estado, sino que todos los derechos tienen costo. Entonces me parece que, digo, ahí no hubo tergiversación. Yo no lo había visto el informe de Víctor Hugo y en vivo me había parecido que acá no hay ningún recorte. Dijo eso Obama. Estaba pensando, Ricardo, estoy con preguntas hoy. Me pasa. Pero digamos, ¿en qué lugar pones al sujeto social, a la persona, al individuo, frente a, digamos, el descubrimiento o el acceso a una verdad que tenga que ver con un todo? Porque está claro cuál es el rol de los medios de comunicación. Eso está claro y es lo que discutimos en este programa desde hace 4 años. Sí. Es que hay momentos que las sociedades se rompen. Cierto discurso que apareció como hegemónico, homogéneo y triunfante, comienza a resquebrajarse. La sociedad norteamericana lo conoció eso durante los 70 en la guerra de Vietnam. Ahí esa sociedad empezó a partirse y algo le pasó. La sociedad argentina comenzó a conocer eso a partir del estallido de diciembre del 2001. Un sistema de los 90, heredero del modelo de Martínez II del 70, comenzó a mostrar el horror en términos económicos, sociales, y la sociedad, o una parte, o ciertos sectores de la sociedad, no la sociedad en abstracto, comenzaron a mirar de otro modo lo que estaba pasando. No hay una verdad que está siempre ahí, lista para que de repente alguien diga, uy, estaba la verdad, vamos a tomarla. La verdad es una construcción social, es una construcción política, es una construcción histórica. Las sociedades van mutando y van transformando su propia relación con eso que llamamos la verdad, la realidad, etcétera, etcétera. Hay momentos maravillosos en los que una parte central del pueblo, de la sociedad, de los sectores sociales, se hace cargo de un lugar que le da otro contorno a la
realidad y a la verdad. Y es lo que en la Argentina está pasando claramente desde el 2003 y más claramente desde el 2008. Yo creo que, y en ese sentido es muy interesante, el 2008 es un momento en el que la sociedad se politiza y en ese gesto de politización y de antagonismo, lo que queda claro es que hay una gran mayoría de la sociedad, los olvidados generalmente, los invisibilizados, que vuelven a tomar protagonismo y ven de otra manera su lugar en la realidad. Entonces eso también hay que plantearlo y hay que decirlo. Muchas gracias. Te quiero contar ahora que tengo una gran noticia. Volvió el Gráfico en formato diario, la marca número 1 en información deportiva de todos los tiempos. Gran despliegue fotográfico, entrevistas, columnas de opinión, personajes y la cobertura de todos los eventos del deporte nacional e internacional. El Gráfico, de regalo todos los días con tiempo argentino. Muy bien, así estamos. Nos vamos a un corte. En un ratito volvemos con más 678. Dale. Si sos uno de los chicos que ya tiene su netbook de Conectar Igualdad, queremos decirte algo. Como vos, ya hay más de 2 millones de chicos que tienen su compu. Y muy pronto serán 3,5 millones de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país. Y, aunque parecen todas iguales, no son todas iguales. Cada chico hace que su compu sea única. Y queremos que vos hagas lo mismo. La netbook está buenísima, pero sin vos no es nada. Como vos sos único, tu netbook va a ser única. Compartila, disfrutala, cuidala mucho también. Ah, y si sos buen alumno, tenés recompensa. Si aprobás todas las materias en 5º año, la compu es tuya. Te la llevas para seguir usándola aunque te hayas recibido. Entérate de más entrando en www.conectarigualdad.gov.ar. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.